Las aplicaciones del PCR son variadas. Entre las aplicaciones principales, hoy en día, por ejemplo, una de las más importantes es utilizar esta herramienta como herramienta de diagnóstico. En el caso, por ejemplo, que estamos viviendo en estos momentos con el coronavirus, la prueba principal que se hace para diagnosticar la presencia del virus es hacer una reacción de PCR en que utilicemos primers que sean específicos para el material genético del virus. Si una persona está infectada con el virus, estos primers, estos cebadores, no deberían amplificar DNA de la persona, solamente va a haber una reacción positiva si la persona tiene la infección viral y por lo tanto tiene moléculas de DNA del virus en su sistema. Muchas de las aplicaciones van a ser también entonces para identificar eh, moléculas, organismos, por ejemplo, en ecosistemas, suelo, agua, aire, contaminantes en industria, contaminantes a nivel de alimentos, etcétera. En el caso de este ejercicio, nosotros hacemos detección de lo que es la bacteria Mycoplasma y especies de Mycoplasma. Estas bacterias son uno de los contaminantes principales, por ejemplo, en cultivo celular a nivel industrial porque son parte de nuestra microbiota. Especialmente tenemos una serie de especies de micoplasma en piel y en saliva, micoplasma oral siendo una de las principales que vamos a tener en la saliva. Y el manejo de muestras de laboratorio, lógicamente expone nuestras muestras a que haya contaminación de parte de los micoplasmas que ya tenemos normalmente nosotros. Uno de los problemas principales es que el micoplasma en solución en estos medios de cultivo, por ejemplo, es difícil de identificar visualmente porque no causa ningún tipo de efecto a nivel, por ejemplo, de color del medio, turbidez, ni cambios en pH. Y por lo tanto es uno de los contaminantes más difíciles de detectar de forma sencilla y se utiliza pues la prueba de PCR como una prueba para detectar micoplasmas en la muestra. Nosotros hacemos una reacción de PCR en que se utiliza, como pueden ver, una temperatura de desnaturalización de 94 grados por 2 minutos y luego se repiten los ciclos, se hacen 30 ciclos de desnaturalización por 30 segundos, hibridación por 63 grados 30 segundos y síntesis 1 minuto a 72 grados. Estamos amplificando específicamente el gen para el RNA ribosomal 16S de especies de micoplasma y los cebadores que estamos utilizando, por ejemplo, van a estar colocándose en las posiciones 797 y 189. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar amplificando una región que corre entre esos dos nucleótidos para un total de 608 nucleótidos de tamaño. Nuestros primers van a estar incluidos en ese tamaño final. Y como van a ver en las próximas imágenes, vamos a estar viendo entonces cómo se vería un resultado positivo. Vamos a estar produciendo una molécula de 608 nucleótidos que vamos a poder entonces identificar fácilmente en una electroforesis de DNA.
Las muestras utilizadas para ese PCR van a ser entonces muestras de saliva. Nuestras muestras de saliva obviamente va a incluir micoplasma oral, es algo que tenemos naturalmente en la boca. Y utilizamos, por supuesto, agua como control negativo, debería ser limpia, agua desionizada destilada. Y tenemos 3 muestras experimentales adicionales de saliva, que es medio LB, medio bacteriano, ya utilizado, o sea que ya ha sido trabajado, ya ha sido manipulado y puede haber contaminación de micoplasma en este medio. Medio de cultivo de células eucariotas, también manipulado, ya utilizado. Y finalmente tenemos una condición en que repetimos el medio bacteriano utilizado, pero le añadimos EDTA. EDTA es un agente quelante que evita la interacción de metales y iones metálicos como por ejemplo el magnesio. Es un agente quelante que absorbe esos iones metálicos. En el caso del PCR, las polimerasas de RNA utilizan magnesio como cofactor y por lo tanto el añadir EDTA debería interferir en la reacción de PCR al no permitir que la polimerasa tenga acceso a un cofactor necesario para la síntesis. En los resultados vamos a estar utilizando los resultados de la sección L40 de los lunes a las 4, que ya pudieron hacer este experimento. Como pueden observar, en el carril número 1 tenemos el control negativo y observen que no hay amplificación de DNA tal y como debe ocurrir. El carril número 2 viene siendo utilizando una muestra de saliva. Observen que ya vemos una pequeña banda. El carril número 3 va a ser lo que es el LB utilizado, que evidentemente ya fue contaminado, dada la manipulación. Y cuando ustedes observan el carril número 4, tenemos entonces medio de cultivo eucariota. También observamos un poquito de amplificación, así que también está un poco contaminado. Y sin embargo, ustedes pueden observar en el carril número 5, el carril número 5 es la misma muestra número 3 de LB ya manipulado, pero en presencia de EDTA. Y observen cómo desaparece inmediatamente la banda, mostrándonos pues la importancia de lo que es los cofactores en esta reacción. Si ustedes observan, el marcador que estamos utilizando es el 1KB, ese marcador que es el primer carril a la izquierda. La banda más pequeña es de 500 nucleótidos y observen que nuestro resultado está bastante cercano a esa banda. Nuestro resultado debe ser 608 nucleótidos aproximadamente. El carril 6 es utilizando otro set de primers que no funcionaron, así que esa muestra no la vamos a analizar.
Una segunda forma de analizar el resultado en una reacción de PCR es utilizando lo que llamamos PCR o PCR en tiempo real. ¿Qué es el PCR en tiempo real? Es una forma diferente de poder detectar el resultado de amplificación utilizando una máquina que nos permite ver la acumulación de DNA en tiempo real. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver ya mismo. Estas máquinas, en lugar de uno tener que esperar a terminar el proceso y correr una electroforesis diagarosa, el proceso incluye una serie de moléculas fluorescentes que nos permiten ver a través de la detección de esa fluorescencia la acumulación de DNA. Vamos a estar viendo cómo funcionan dos de las tecnologías más utilizadas, que es lo que llamamos la técnica de Tachman o utilizando el tinte fluorescente Cyber-Green. Si observamos en esta gráfica lo que son las fases del proceso de PCR, observen que tenemos en el eje de X el número de ciclos y en el eje de Y lo que sería el número de copias de DNA. Cuando empezamos el proceso, obviamente en los primeros ciclos tenemos bien poquito DNA, así que vamos a ver que tienen que ocurrir una serie de ciclos primero antes de que empecemos a acumular suficiente DNA para alcanzar lo que sería la fase exponencial de crecimiento. Va a llegar un punto en que ese crecimiento va a ser lineal, en que vamos a tener una duplicación lineal de copias de DNA y eventualmente alcanzamos lo que sería la fase del plató o la saturación. Esa fase del plató, cuando ya, por ejemplo, alcanzamos un número de ciclos tan alto como de 30 o 40 ciclos, nuestro PCR no va a producir más copias de DNA o no se va a notar la diferencia en copias de DNA porque nuestro sistema de detección está saturado. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando electroforesis diagarosa, el bromuro de tidio que usamos para detectar el DNA, hay un límite de cuánto ese bromuro de tidio puede detectar y hay un límite de cuánto nosotros mirando la gel podemos ver. Llega un punto en que es brillante y no podemos decir que un carril brilla más que el otro porque se ven igual. Si usted tiene 3 millones o, 2 o 10 millones de copias del DNA, no se va a notar la diferencia porque el bromuro de tidio simplemente no tiene ese poder de detección más allá de cierto número de copias. Igualmente pasaría en el proceso de real-time PCR cuando vemos la detección de fluorescencia. La máquina que detecta la fluorescencia tiene unos límites también. Hay un número de copias de moléculas fluorescentes que se pueden detectar. Más allá de eso, la máquina simplemente va a detectar fluorescencia alta y no vamos a poder entonces ver unas diferencias en las moléculas de DNA.
La primera forma de detección en Real-Time PCR es utilizando lo que llamamos CyberGreen. CyberGreen es una molécula fluorescente que florece, por supuesto, verde y tiene la característica de que ella solamente emite fluorescencia cuando está asociada a moléculas de DNA en doble hebra. Entiéndase, ¿verdad? Que se intercala entre las dos cadenas. Cuando ustedes están haciendo su reacción de PCR, durante la fase, por ejemplo, de la desnaturalización, separamos la doble hebra y en ese punto no va a haber fluorescencia de CyberGreen porque no tenemos doble cadena a la cual intercalarse. Al momento en que se hace la hibridación de los primers y eventualmente la síntesis de ese DNA, vamos a tener entonces una duplicación de las cadenas de doble hebra. Como vemos en este dibujo, empezamos con una sola cadena y terminamos con dos cadenas. Si contamos el número de moléculas de CyberGreen en este ejemplo, vean que comenzamos con 6 moléculas de CyberGreen enlazadas a la cadena doble y al final del proceso de síntesis, al duplicar nuestro DNA, duplicamos también el número de moléculas fluorescentes que tenemos entonces emitiendo fluorescencia en el proceso. Por lo tanto, el resultado del PCR se va a ir notando en tiempo real porque vamos a ir viendo el aumento en la fluorescencia de ese CyberGreen correspondiente a lo que sería el aumento en la cantidad de moléculas de doble cadena. La segunda forma de detección utilizando real time es trabajando con lo que llamamos sondas Tachman. Una sonda es básicamente una molécula de DNA complementaria a alguna porción dentro de la cadena molde. Y esta sonda va entonces a unirse de forma específica a una región dentro de lo que estamos tratando de amplificar. Nuestra sonda Tachman tiene la peculiaridad de que entonces asociado a uno de los extremos va a tener una molécula reportera, la vemos ahí en R como color verde. Esa molécula reportera es fluorescente. Sin embargo, la fluorescencia de esa molécula no va a poderse detectar mientras en la misma molécula también esté asociada una segunda molécula que la ven ahí Q, que es lo que llamamos un quencher. El quencher es una molécula que evita que el reportero florezca. Lo que va a ocurrir entonces en el proceso de Tachman es que vamos a tener, como siempre, nuestro primer forward, nuestro primer reverse, y al momento en que la polimerasa, la ven ahí como un Pac-Man amarillo, la polimerasa comienza a hacer la síntesis, va a alcanzar el extremo de la sonda en que tenemos el reportero y la polimerasa para poder cumplir la síntesis tiene que desplazar la sonda Tachman. A medida que va desplazando la sonda Tachman, va a ir degradando, rompiendo los enlaces químicos entre los nucleótidos que sostenían el reportero. Y por lo tanto, el reportero por fin va a estar disociado de esa molécula y va a estar libre para poder florecer. En el proceso de real-time PCR por Tachman, entonces va a ser un poco más específico porque depende de que esa sonda reconozca una región en nuestra molécula a amplificar y solamente va a haber fluorescencia cuando la enzima polimerasa de DNA sintetiza el DNA cruzándole por encima de la sonda.
Finalmente, ¿cómo se van a ver las gráficas de Real-Time PCR? En lugar de usted tener una gelatina para interpretar, tendría entonces una gráfica similar a la que estamos viendo aquí, en que se presenta en el eje de X el número de ciclos y en el eje de Y fluorescencia relativa. Observen que nuevamente al principio de los ciclos, en este caso de los ciclos 0 al 15, por ejemplo, no vemos ningún aumento significativo en fluorescencia, estamos en 0. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos en esa parte, esa primera fase inicial del PCR en que todavía la cantidad de fluorescencia que hemos producido, sea por CyberGreen o sea por TACMAN, no es lo suficiente para ser detectada por el equipo. Va a llegar un momento en que la acumulación de DNA ha alcanzado el inicio de esa segunda fase lineal en el proceso de síntesis de DNA, en que ya podemos entonces detectar fluorescencia por encima de lo que sería el background o lo que sería esa fluorescencia base que la máquina detecta aun cuando no hay amplificación del DNA. Eso es lo que se llama el valor umbral. Lo ven ahí, valor threshold level, umbral. Sería, ¿verdad?, el valor en que ya empezamos a observar fluorescencia más allá de la fluorescencia base que vamos a tener en el tubo. Si ustedes se fijan, ahí tenemos dos muestras diferentes, una en azul, una en rojo, y ambas muestras del ciclo 0 al 15 se ven igual. Sin embargo, ya en el caso de la muestra azul, en el ciclo número 20 cruza ese valor umbral, mientras que la muestra roja en el ciclo número 20 todavía aparece casi como si estuviera en 0 y alcanza el valor umbral en el ciclo 28. Ese valor umbral, entonces lo que llamamos el valor CT, volvemos, cycle threshold o el ciclo en el que alcanzamos el valor umbral. Eso nos da una idea de con cuánto DNA comenzamos, porque si nosotros empezamos el proceso con una sola copia de DNA en una muestra, mientras en el otro proceso comenzamos con 10 copias, el valor CT lo vamos a alcanzar más rápido cuando empezamos con 10 copias que cuando empezamos con 1. Les refiero a este video de YouTube para que vean entonces una animación de cómo funciona la amplificación utilizando las ondas TACMAN.